Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda su Miss Noelia. Bienvenidos a la clase virtual del curso de ortografía y redacción. Vamos a terminar ese tema que estaba pendiente de aprendo a redactar un texto argumentativo. ¿Sí? Empezamos. Texto argumentativo. Bien. Para poder redactar un texto argumentativo tenemos que tener una lectura de un periódico para poder conocer en qué consiste un texto argumentativo. Yo para eso les he dejado una lectura en su ficha de aplicación, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces vamos a aprender a desglosar las partes del texto argumentativo. Primero vamos a conocer qué es un texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel que intenta convencer o cambiar la opinión de un lector acerca de un tema. En él se centra argumentos que muchas veces se basan en información científica, ¿sí? Información que está comprobada. Entonces, para poder nosotros tener un texto que es argumentativo, tenemos que tener la fuente de donde hemos sacado esta información, si es información científica, ¿sí? Para poder comprobar, ¿de acuerdo? Ahora, para poder saber cuáles son las partes del texto argumentativo, para poder identificarlo dentro de una lectura, vamos a conocer el título. Es el nombre que se le da al texto. Introducción, se presenta el tema a tratar en el texto, la opinión del autor. ¿Sí? La introducción. En la introducción el autor va a opinar acerca del tema que va a tratar. Una breve explicación de su opinión personal. En el desarrollo del texto se presentan los argumentos para defender la opinión. ¿Por qué pienso de esta manera? ¿No? Explico mis argumentos y mis ideas. Y en conclusión, se cierra el texto de una manera motivadora, ¿sí? Damos por finalizado esta información, ¿sí? Colocando ejemplos motivadores para que se pueda concentrar el recuerdo de esta información, si no se vaya la información, si no perdure. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, los pasos para redactar un texto argumentativo. ¿Cuáles son? Son 4 que siempre manejamos nosotros. Acá sí la vamos a planificar igual. Es planificación, escribir, 3 revisa y corrige y 4 publicar. Igual como hemos ido realizando nuestros textos argumentativos, nuestros otros tipos de textos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en tu cuaderno yo te he dejado una ficha de aplicación para que puedas desarrollarlo. Tenías que tener esto, ¿no? Entonces ahora te lo estoy enviando. Ahora voy a ingresar a la ficha de aplicación para poder desarrollarlo. Muy bien, acá nosotros, les he dejado yo a ustedes una ficha de aplicación que es esta, la cual he entrado a su plataforma en este momento. ¿Sí? Donde dice revisa tu texto, lee el texto argumentativo y reconoce sus partes, ¿sí? Esto yo no les había enviado. Ahora, reconocemos las partes. Hemos hablado que son 4 partes, ¿se acuerdan? Título, introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Entonces, por ende, acá está señalado donde ustedes van a escribir acá cuál es el título, ¿sí? Aquí van a colocar el título. Acá vamos a colocar la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿De acuerdo? Perfecto. Repito, título, introducción es una explicación breve que hace el autor de la lectura. Por ejemplo, el título es ¿por qué es tan importante cuidar los bosques? La introducción sería todos sabemos que hoy en día los bosques reciben agresiones en todas partes del mundo. Los árboles se talan sin descanso y se contamina el medio ambiente en el que se encuentran. ¿Sí? Entonces, esta es una breve explicación de lo que se va a tratar el texto. ¿De acuerdo? Viene a ser la introducción. Luego seguimos con el desarrollo, donde específicamente vamos a explicar detalladamente de qué se trata el texto. Y por último, terminamos con una conclusión. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a leer la lectura, ¿les parece? En el desarrollo nos quedamos. Los bosques deben protegerse por distintas razones. Al destruirlos, dañamos también toda la naturaleza que allí habita, como plantas, animales que dependen de los árboles. Todo es una gran cadena.
Los árboles además generan el oxígeno que nosotros luego respiramos y limpiamos el aire del dióxido de carbono que nosotros luego respiramos, que es perjudicial para el ser humano. Es decir, si no hubieran las plantitas, no tuviéramos el oxígeno de los cuales no pudiéramos respirar. También colaboran en la prevención de las inundaciones en los ríos y permite controlar los niveles y la dirección del viento, ¿verdad? Por los árboles grandes. Bien, entonces, en conclusión, hemos hablado acerca de los árboles, cómo deben cuidarlo, por qué es tan importante. Ahora, en conclusión, por todo ello y otras razones más, miles de personas en todo el mundo luchan contra la deforestación de los bosques. Tienen que saber que tú también puedes cuidar los bosques desde tu propio hogar, consumiendo solo la madera realmente necesaria para la vida, plantando un árbol en un hogar, ¿sí? Reciclando papel también y enseñándoles a los seres queridos la importancia de proteger el medio ambiente, ¿sí? Ustedes aprenden esta lectura, aprenden cada cosita de acá, también lo pueden ustedes retribuir enseñándoles o explicándoles a su familia para que también puedan ponerlo en práctica, chicos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, dice, responde estas preguntas. Reflexiona y responde. Subraya, ¿cuál es el tema del texto? Dice, ¿verdad? ¿Cuál sería el tema del texto? ¿El cuidado de los mares? ¿El cuidado de los bosques? ¿El cuidado de los niños? El cuidado de los bosques, ¿verdad? Vamos a marcar acá. ¿Qué tipo de texto has leído? ¿Narrativo? ¿Instructivo o argumentativo? Argumentativo, ¿verdad? Porque estamos trabajando el texto argumentativo. Ahora dice, marca con una aspa sí o no, según corresponde el texto leído. ¿El título del texto se relaciona con el tema leído? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Hay falta de ortografía en el texto? No, ¿verdad? Vamos a la segunda hojita, dice. La revisión en el tercer paso dentro del proceso de escritura de un texto, el autor, después de escribir el borrador, lo revisa para asegurarse de que no hay errores en las ideas, así como faltas de ortografía y gramaticales. Revisa el texto argumentativo que acabas de leer. Para ello sigue estos 4 pasos. ¿Cuáles son sus 4 pasos? Ya lo conocemos, ¿verdad? Comprueba que el título del texto se relacione con el tema tratado. Para eso lo puedes hacer mediante una pregunta. ¿Cómo se relaciona el título con el contenido del texto? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo creen ustedes? Sería la pregunta del título se responde con el tema de la lectura, ¿verdad? Es decir, si tú lees la lectura, vas a saber de qué se trata el tema, por ende vas a llegar a la conclusión de que sí tiene relación el título con el contenido del texto, del tema tratado, ¿de acuerdo? Verifica que las ideas se relacionen con el tema. Tienen que tener relación y coherencia, ¿de acuerdo? Entonces, tema sería el tema de la lectura que hemos visto. La importancia de cuidar los bosques sería acá, ¿sí? Ahora, de esta lectura, vemos acá, vamos a sacar, nos dice la idea principal del párrafo. Número 1, la idea principal del párrafo número 2 y la idea principal del párrafo número 3. 3 ideas principales. A ver, la lectura nos hablaba de la deforestación. ¿Cuál sería la idea principal? A ver, de repente sería la idea principal, los árboles se talan a diario, ¿verdad? Porque está hablando que se talan los árboles. Otra de las ideas principales del segundo párrafo sería, ¿por qué se deben proteger los árboles? ¿Por qué? ¿No? Ahí nos habla del por qué. Y la tercera idea principal del párrafo podría ser, en la tercera idea,
Todos debemos cuidar los árboles y los bosques, chicos, todos. No solamente si tú lo aprendes, si te lo enseñan en el colegio, también puedes tú enseñárselo en casa, como hemos dicho, ¿sí? Y esa es la última idea del párrafo para poder llegar como conclusión, ¿de acuerdo? Ahora, determina el lenguaje que utilizarías o que utilizarás. Colorea el tipo de lenguaje que se te ha utilizado en el texto. ¿Qué tipo de lenguaje hemos utilizado con estas palabras? ¿Un lenguaje formal, un lenguaje informal o un lenguaje poético? Marca la respuesta correcta. ¿Cuáles creen, chicos? Un lenguaje formal, ¿verdad? Muy bien. Responde, ¿por qué crees ¿por qué crees que se utilizó este tipo de lenguaje? ¿Por qué crees tú? Tal vez para poder tener un mejor entendimiento. Esta respuesta es libre, ustedes la pueden responder como ustedes consideren. Puede ser de repente porque las palabras son más sencillas de poder comprender de acuerdo a nuestra edad, ya que estamos en el tercer grado de primaria, ¿sí? Revisa la ortografía y la gramática del texto, dice, marca con una aspa, acá es con un check, una aspa, las afirmaciones que se cumplan en el texto. El texto presenta errores ortográficos. El texto no presenta errores ortográficos. Check, no presenta. Las palabras están bien escritas. ¿Las palabras del texto están bien escritas? Sí, check. ¿Las ideas del texto tienen coherencia? Sí, tienen coherencia. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí hemos terminado. Lo único que tenían que hacer en esta clase y ya nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.